todo eso, ¿vale? Y hoy haremos la parte más importante quizás, que es la parte de entender los conceptos, saber calcular todas esas cifras que tenemos que después aplicar. Y como decía Rubén, lo terminaremos el siguiente webinar, porque al final es un tema muy extenso en el cual no hemos querido recortar, porque es imposible contar una cosa sin contar la otra, y por lo tanto nos salían dos webinarios, en uno se nos hacía demasiado corto para poder explicarlo. Así que lo primero, si puedo pasar de página, aquí está el índice. Hoy vamos a ver qué es el stop loss y el take profit, qué utilidad tiene, qué usos se le pueden dar. Veremos psicología de las pérdidas, pues hablaremos un poquito de las pérdidas, cómo reaccionar a ellas y demás. Ecuación, beneficio, riesgo y ratios, ¿vale? Los comentaremos también. Y cálculo de volúmenes y porcentajes, como decíamos también al principio. Entonces, primero, lo que hay que entender, o una de las cosas que hay que entender en base a todo esto que vamos a hablar y que quería que quedaran bastante claras. La estrategia nos hace ganar una operación, pero es que la gestión de riesgo banca, que es lo que vamos a hablar estos dos webinarios, nos hace ganar el año entero, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final, y esto es una cagada que yo creo que hemos hecho todos, en los inicios es normal hacerla, pero es importantísimo aprender cuanto antes a saber gestionar todo esto de la forma correcta, ¿no? Muchas veces al principio abrimos operaciones, no tenemos claros los conceptos de gestión de riesgo, de cuánto perder por operación y por lo tanto podemos ganar dos operaciones que son dos ganancias de 10 euros, por ejemplo, y en la siguiente perder 30 y al final sí hemos ganado más de la mitad de las operaciones, pero hemos acabado perdiendo dinero. Entonces, la propia estrategia, como decíamos, puede ser muy válida, pero sin la parte de gestión de riesgo banca, como le queráis llamar, es imposible ganar a largo plazo, porque probablemente uno de los errores que cometamos van a ser demasiado grandes como para asumirlos, y por lo tanto se van a fundir todos los beneficios que hayamos generado. Que alguien, o sea, ponerme que sí, si a todo el mundo en el chat ahora mismo, poner sí, si os ha pasado alguna vez que habéis generado ciertas ganancias y con una sola operación os habéis cargado todas esas ganancias que lleváis hasta el momento. Toda esa semana de ganancias o día de ganancias anterior, que os lo habéis cargado solo con una operación mala por no saber gestionar todo esto que explicaremos ahora. Ponerme sí en infinidad de sís. Sí, entonces, a todo el mundo nos ha pasado, es lo normal, es lo más común, no os preocupéis, aprenderemos en estos dos webinarios a solucionar eso. Segunda parte que quería que quedara clara es que si tratamos de generar números positivos sin saber cómo funcionan los números en sí, cómo gestionar los números, es lo mismo que si intentamos cocinar una paella sin saber encender el fuego, es imposible, es decir, no podemos ganar a largo plazo, no podemos generar números positivos a largo plazo sin saber cómo gestionar esos números de la forma correcta, ¿no? Y eso es lo que vamos a aprender, como comentábamos en estos dos webinarios. Entonces, vamos a empezar por qué son el stop loss y el take profit, para qué se utilizan y cuál es la definición, por si alguien no lo sabe. ¿Vale? Son operaciones pendientes de ejecución, es decir, no están ejecutadas ya, están esperando a que el precio llegue a cierto nivel, ¿no? Para ejecutar, que los colocamos en el broker, es decir, y para esto me voy a ir al gráfico y voy a poner este ejemplo, que puede ser cualquier otro. Pero imaginaros que nosotros abrimos una operación en este punto, ¿vale? Y nosotros estamos dentro de mercado y nosotros podemos dejar operaciones, como decíamos aquí, ¿no? Que son pendientes, que no se han ejecutado todavía, pero podemos poner una operación, por ejemplo, aquí donde está la flecha, en la que si el precio llega aquí va a saltar esa operación y podemos poner otra aquí debajo, por ejemplo, en la que si el precio llega aquí va a saltar esa operación. ¿Qué van a hacer esas operaciones? Pues nos van a permitir salir del mercado en estos dos niveles que nosotros ya hemos marcado con ganancias o con pérdidas, ¿vale? Que es un poquito lo que también explico en el segundo punto. Estas operaciones se ejecutan cuando el precio llega al nivel que hemos marcado. Son operaciones contrarias que deshacen y cierran la operación inicial, que es un poquito
todo lo que acabo de comentar. Es decir, si entramos comprando las dos operaciones, tanto el take profit, que va a estar por encima, ¿no?, a un precio superior, tanto el stop loss, que va a estar a un precio inferior, van a deshacer esa compra que hemos generado, y si hemos comprado una unidad de lo que sea, de una acción de una empresa o de un contrato de Forex o de lo que sea, pues el take profit y el stop loss la van a deshacer, es decir, van a hacer la operación contraria y nos van a sacar de mercado, ya sea en beneficios o en pérdidas. Se usan como medida de protección, ¿vale? Para, por un lado, evitar que las pérdidas se descontrolen o que los beneficios no se materialicen en nuestra cuenta, porque al final, ¿no?, como comentábamos, el precio se puede ir a puntos muy altos, en este caso, si esto es una venta, y generarnos pérdidas muy descontroladas, o el precio puede avanzar muchísimo, que nosotros nos tiremos 2 días sin mirar el gráfico y de repente, cuando nos damos cuenta, el precio ha llegado a nuestro nivel, se ha dado la vuelta y como no teníamos puesto el take profit, pues nos hemos quedado sin materializar esas ganancias. Entonces, muy sencillita la explicación de lo que es un stop loss, un take profit. Seguramente muchos de vosotros conoceréis ya qué es un stop loss y un take profit, pero lo repasamos por si alguien no lo sabía. Y voy a pasar el testigo a Rubén, que os va a explicar un poquito el tema sobre la psicología de las pérdidas. Que no sé si Rubén te habrá llegado. No, todavía no. Ahora sí. Vale. Perfecto. Creo que ya se ve la pantalla, ¿no? Eso es. Vale, perfecto. Creemos. Muy bien. Pues bueno, tras la introducción que ya estaba haciendo Óscar, muchos de vosotros mejor conocéis o estáis familiarizados con un poquito la parte de herramientas, de parte técnica, por así decirlo. Es importante irnos a la parte que orquesta todo eso. Hoy vamos a tocar un poquito de la gestión, un poquito más de la psicología y la parte técnica que está explicando también Óscar. Lo que vamos a intentar es que después podamos tener más peso en el siguiente webinar, de un poquito más de gestión todavía, que es lo importante, quizá una dosis un poquín menor de psicología y bastante también técnica, como digo, en el siguiente webinar. Esta va a mitad y mitad, a caballo, entre una cosa y otra. Pero hay algunos aspectos y muy importantes. Yo he querido, de una forma resumida, no dejarme ninguno en el tintero y por lo menos ir destacando los que yo creo que al final van a tener una incisión muy grande en vuestra operativa o en vuestro sesgo psicológico, ¿vale? Una de ellas es que para nosotros, como antes estaba adelantando Oscar, es muy fácil el cerrar cuando tenemos un poquito de ganancia, porque la satisfacción momentánea que nuestro cerebro tiene en ese momento es quizá como una especie de droga que nosotros vamos teniendo y es un poquito lo que buscamos. Somos incapaces a veces de cerrar una operación porque eso de alguna forma destacaría dos motivos importantes. Uno es que nos hemos equivocado y eso atenta directamente contra nuestro ego y contra nuestro orgullo interior en el que no queremos reconocer un fallo. Y el otro tiene que ver con el dolor de la pérdida, con que finalmente, pues a nivel racional estamos viendo que nuestro capital disminuye y por tanto nuestra cuenta no está creciendo. Al revés, está teniendo una disminución del capital y por lo tanto el dolor aumenta, ¿vale? Ese dolor psicológico luego se convierte un poquito más evidente. Entonces, es muy importante. Hay un ejemplo bastante destacable de esta parte en el libro, por ejemplo, de Vivir del Trading de Alexander Elder. Él describe cómo cuando fue a visitar a un amigo, veía que la mujer de su amigo, esa señora, siempre tenía una intención de hacer dieta y que realmente cuando se ponían a comer decía que sí, que estaba a dieta y que no podía comer de una cosa y otra, pero que finalmente él siempre la veía igual de gruesa, igual de gordita. Y decía, para ella es incapaz el poder controlarse, porque luego se ponía en el frigorífico a comerse todos los dulces, vamos, meneaba la despensa de arriba abajo. Entonces, él describe lo siguiente, que para esa mujer la satisfacción momentánea y continua de esas
pequeñas dosis de azúcar que ella iba comiendo era mayor que la satisfacción o el esfuerzo que tendría que hacer para verse finalmente delgada, esbelta, como ella quería. Entonces, ella estaba dejándose llevar por las pequeñas satisfacciones pasajeras. Y un poquito es lo que a veces le pasa a la mente. Estamos muy centrados a veces en las ganancias y solo porque haya poquitas ganancias estamos pensando que todo va bien. Y luego cuando llega la gran pérdida es cuando nos pasa por encima, como antes hemos dicho todos, que nos ha pasado alguna vez. La mente humana, como digo aquí, suele intentar de alguna forma acomodar, que nos sea más agradable, menos doloroso, pues algunas de las cosas que suceden a nuestro alrededor, sobre todo las que tienen que ver con cambiar nuestro yo emocional, nuestro yo interior. Ahí es donde nosotros tenemos que hacer quizá un poquito más de fuerza, ¿vale? También he querido destacar que si yo soy capaz, como digo aquí, buscar fundamentos para apoyar una decisión, y si es errónea, seguro que lo voy a encontrar. Es decir, cualquier excusa me va a servir para justificarme si yo he tomado una decisión. Ahora, que sea acertada o no es otra cosa. No tengo que evaluarlo en base a mis emociones o en base a si yo he buscado un argumento detrás que lo pueda reforzar. Tendré que primero saber o entender cómo se mueve el precio, cómo realmente yo puedo acometerlo, cómo puedo gestionarlo con un protocolo debidamente hilado, etcétera, antes bien que intentar justificar que ahí había o un patrón o un nivel o no sé, cualquier indicador mágico que me esté diciendo en ese momento que sí, que efectivamente vaya a esa dirección. Luego, para desvincularse de este poder que yo he puesto aquí, que ejerce la dinámica de pérdidas, es necesario que nosotros reiniciemos. Cada día tenemos que ver el gráfico de una forma diferente. Cuando digo diferente, no es que desaprendamos lo que hemos aprendido, sino que realmente no vayamos sugestionados ni un poquito anclados a lo que sucedió el día anterior. Porque si vamos marcados de lo que sucedió el día anterior o de una mala experiencia o incluso una buena experiencia, que a veces nos puede servir también de piedra de tropiezo, lo que estamos haciendo es no dejando que nuestra objetividad esté reinando sobre, en este momento, ese gráfico, ese análisis y sobre todo la gestión que nosotros podemos ejercer. ¿Por qué digo esto? Porque en el mismo momento que aparezca una pérdida, si yo me he estado justificando anteriormente o he estado supeditado a una mentalidad perdedora por lo que ha pasado antes, entro en una dinámica que se conoce como la falacia del jugador. No sé si lo conocéis, pero básicamente dice que cuando un jugador experimenta, a pesar de que haya tenido ganancias anteriormente, pero cuando un jugador experimenta una pérdida, en ese mismo momento queda condicionado, queda marcado interiormente para que la siguiente tirada, pase lo que pase, él digamos que se autosabotee para que también sea una pérdida. Entonces él entra a partir de ahí en una dinámica en la que el porcentaje en el que la siguiente tirada sea una pérdida es del 67%, es decir, dos terceras partes van a ser en la siguiente tirada pérdida cuando él está en ese estado emocional negativo. Y eso en el trading es tan fácil como chasquear los dedos. Si no tenemos cuidado, estamos muy mentalmente quebrados y estamos dentro de esa dinámica en la que solamente vemos las pérdidas, e intentamos abrazar pequeños beneficios y nos comemos grandes pérdidas y no salimos de ese bucle que al final es autodestructivo, ¿vale? Luego, por el tema de las emociones, bueno, sabemos que las emociones son las que nos hacen cometer errores. De hecho, los errores son los que nos llevan a las pérdidas. Sean errores grandes o pequeños, al final se manifiestan en pérdidas pues grandes o pequeñas. Y pues estoy seguro de que a veces nos hemos preguntado por qué somos capaces de operar en demo mejor que en real. A ver, ¿quién me dice alguna opinión de por qué opera mejor en demo que en real? A ver quién es el valiente o el honrado y el sincero que se atreve a... Muy bien, porque no hay pasta por delante, exactamente. Y porque el dinero no es tuyo, no. Porque los pedrólares, esos que van para arriba y para abajo, eso no se pueden sacar. No se puede, por mucho que hayas duplicado tu cuenta, llamar al broker, oye, ¿me puedes sacar el dinero de la cuenta demo a mi cuenta bancaria? No se puede. Entonces, ahí no hay un vínculo real en cuanto a esa emoción que sucede cuando hay un dinero real y no te sugestionas tanto ni estás tan supeditado en caso de que haya una pérdida.
A la par, si hay una ganancia, a veces nuestras emociones nos pueden pasar una mala jugada. Estamos dentro de ese baremo emocional en el que vamos sobregirados de riesgo, nos pensamos que vamos a duplicar la cuenta, armamos en nuestra cabeza el cuento de la lechera y pensamos que, bueno, en un mes he duplicado la cuenta y el mes que viene me compro un coche y el siguiente me compro una casa. Y bueno, a final de año ya sabéis, tengo el yate y todas esas cosas. Entonces hay que tener mucho cuidado porque el dinero cuesta mucho ganarlo y es muy fácil perderlo. Entonces, si somos capaces a tener de una forma medida, como vamos a intentar explicar entre este webinar y el siguiente, con una gestión detrás en la que ciertas herramientas nos brinden una protección extra, vamos a estar bastante estructurados, haciendo un comportamiento muy, muy estanco, muy estable, para que podamos finalmente darle la vuelta a la tortilla, ¿vale? Porque pérdidas siempre va a haber. De hecho, es algo con lo que tenemos que convivir. Y estos dos sentimientos, como he puesto aquí, el miedo y la euforia, son dos de los sentimientos con los que también tenemos que convivir. Un trader no significa que es un robot que no siente ni padece. Es una persona que ha podido controlar estos dos sentimientos que están dentro de él como cualquier persona hasta el punto de intentar eclipsarlos o anularlos gracias al protocolo de actuación que tiene al enfrentar un mercado. No solamente al analizar, sino al meterse en una operación, al ejecutar pues bueno, cualquier stop loss o take profit o llevar un stop loss a un break even, etcétera, etcétera. Bueno, como digo aquí, el estado de esa sobremotivación que tienen a veces pues pueden tener un nefasto final cuando nosotros estamos demasiado excitados y estamos comprando, vendiendo a lo loco con un lotaje quizá bastante amplio comparado con lo que deberíamos llevar. Luego hablaremos un poquito de esto. Y luego también he puesto que para dominar el miedo, es una sugerencia, pues podemos disminuir, perdón, podemos disminuir una parte de nuestra posición. Si nosotros estamos muy temerosos a poder entrar, pues yo tengo, por ejemplo, un alumno que con 10.000 euros está a 0,05, a 0,02, 0,03 de lotaje, lo cual es muy poquito. Él está con mucho miedo desde hace mucho tiempo por malas experiencias que le pasó anteriormente. Entonces llega un momento donde para ayudarlo, lo que estamos haciendo es que él pueda meter varias posiciones en diferentes subyacentes de ese calibre tan pequeño, porque él se siente seguro y tranquilo en ese calibre, pero lo que vamos a hacer es ampliar con muchos más subyacentes para que él pueda tener más oportunidades de ver más escenarios y a la misma vez no esté supeditado a su riesgo y mentalmente él pueda tener pues cierta estabilidad y seguridad a la hora de enfrentarlo. Luego, como digo, para ayudar en la euforia, pues es muy importante no perderle el respeto al mercado. El mercado, digamos que es el que tiene la última palabra y nadie le gana a chulo. Chulo es una expresión que utilizamos aquí en España para pensar que, o para definir a alguien que es pues el más lanzado, el más bribón o el que se piensa que es el más inteligente. Y por último, he querido resaltar algo. En cualquier operativa, como hemos dicho antes, van a ocurrir pérdidas, sean que vengan inesperadamente, sea que estemos viéndolas venir de lejos, sea que sea por un error nuestro o, perdón, por circunstancias del mercado. Nosotros tenemos una forma de tratarlas y es que podemos ser capaces de evaluar cuál ha sido nuestra etapa peor y por lo tanto vamos a poder definir en base a la protección que hagamos en nuestra gestión sobre ese periodo de pérdidas, que en este caso es conocido como drawdown. El drawdown es la máxima serie de pérdidas consecutivas, es decir, en un periodo, cuánto ha tenido de sufrimiento la cuenta. En mayor, bueno, puede ser en porcentaje, puede ser en cuantía monetaria, etcétera, etcétera. Y luego voy a explicar un ejemplo muy sencillo y le doy paso a Oscar. Mirad, hay una estadística real de un montón de deportistas, más de 300 deportistas que tuvieron, bueno, no los anteriores, sino los anteriores hace dos Juegos Olímpicos en diferentes disciplinas. Ellos fueron allí y al final solamente 11 de esos, que son deportistas de élite, consiguieron medalla. Y la estadística dijo lo siguiente, fijaos bien, 73 de ellos acusaban su fracaso como falta de preparación para, bueno, sobre todo el nivel necesario para competir, etcétera. Pero había 8 deportistas y 11 ganadores dentro de todo esto. El resto excusaron en causas ajenas totalmente a ellos, como las acciones de rival, el clima, los jueces, el horario, los compañeros, los utensilios de entrenamiento, la comida, el país, bla, 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 bla.
Excusas, 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 excusas. Básicamente, de esos 8 que no ponían esas excusas, en su mayoría pertenecientes al grupo de esgrima, acusaron motivos solamente personales, físicos, emocionales, falta de concentración, cansancio, es decir, ellos estaban reparando sobre ellos mismos. Los doctores, que finalmente son los que compusieron este estudio, dijeron que estos 8 sí que tenían posibilidades de haber ganado alguna medalla por su actitud. El resto ya había perdido antes de empezar. Directamente por eso, porque ya tenían ese tipo de mentalidad perdedora que cuando sucede algo diferente, inesperado, que se sale del control que nosotros pensamos, veas en el trading una pérdida, lo que sea, es cuando nosotros queremos volcar nuestra frustración o nuestra falta de control sobre el mercado poniendo cualquier excusa. Como dice aquí, para el resto ya estaban vencidos antes de empezar. En vez de pensar en sus posibilidades, estaban pensando en las excusas del rival. Muy bien, os preguntaría algo. ¿Quién es vuestro mayor enemigo? No es ni el mercado, no es el broker, no son bueno, en este caso las manos fuertes, realmente somos nosotros. Exactamente, uno mismo. Y uno mismo tiene que aprender a gobernar esa parte. En cuanto a pérdidas, porque empieza todo a través de la emoción en la mente, y también a la hora de traducirlo de una forma medida o estable a la cuenta es un poquito lo que yo os estaba adelantando, Oscar. Gracias a ciertas herramientas vamos a tener cierto control de lo que sí podemos controlar, que es el dinero y cuándo entro y cuándo salgo y cuánto arriesgo, para que de alguna forma no se nos vaya a nivel emocional esa falta de control que podemos tener en la cuenta, ¿vale? Y nada, le doy el tiempo a Oscar antes de que yo después pueda seguir con la última parte, que tiene cosas que comentarnos muy interesantes. Vale, a ver si me llega el control. Pero lo que vamos a hablar ahora básicamente es y ahora lo estáis viendo, es de la ecuación beneficio-riesgo y ratios y porcentajes, ¿vale? Porque al final esta es la forma en la que lo medimos, es decir, esta es la forma en la que nosotros sabemos si tenemos posibilidades de tener una rentabilidad o no tenemos posibilidades de tener una rentabilidad, ¿no? Los números al final son los que mandan. Entonces, no sé por qué se me está pasando continuamente a la otra pantalla. La rentabilidad final de una estrategia depende de dos cosas, ¿vale? Y esto quiero que lo tengáis claro. Porcentaje de acierto y ratio beneficio-riesgo menos las comisiones, que es muy importante y muy poca gente lo tiene en cuenta. Es decir, siempre todo esto tomando en cuenta de que todas las pérdidas van a ser iguales, ¿vale? Es decir, si yo pierdo, y esto lo voy a poner así para que se entienda, si mi operativa dice que voy a arriesgar, que esto Rubén o sea, esto lo vamos a ampliar un poquito más adelante, ¿no? Pero si mi operativa dice que solo voy a perder un 1% de la cuenta, significa que cada operación solo va a equivaler a un 1% de la cuenta. Si no mantenemos esto, todo esto de lo que os voy a hablar no vale para nada. Es decir, si en una operación pierdo 10 euros y en la siguiente pierdo 50 euros y en la siguiente 30 y en la siguiente 60, todas las operaciones no valen lo mismo y por lo tanto ya todo esto se deshace. Y es importante que todas las operaciones valgan lo mismo, la misma parte de nuestra cuenta, para que después todos estos cálculos y este cálculo de rentabilidad, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, funcione y realmente nos valga de algo. Con lo que os he comentado, si tenemos, por ejemplo, un 50% de acierto y un ratio 1-1, y lo voy a esconder un poquito, decidme, por favor, si ganamos o perdemos dinero. Es decir, nosotros, y dejármelo en los comentarios, por favor, si acertamos el 50% de las operaciones y tenemos un ratio de 1-1, es decir, si perdemos 1, ganamos 1, si perdemos 2, ganamos 2, si perdemos 10 euros, ganamos 10 euros. ¿Qué estaríamos haciendo? ¿Estaríamos ganando dinero o estaríamos perdiendo dinero? ¿Qué estaríamos haciendo? A ver. La mayoría dicen que perdemos por las comisiones. Vale, alguno ha leído ahí. No, pero es verdad. Perdemos dinero por las comisiones. Como os decía, muy poca gente tiene en cuenta esto a la hora del cálculo, pero es importantísimo tenerlo en cuenta porque lo que las matemáticas nos dice que sí que acaba siendo positivo
en el trading, después con las comisiones, si nos cobran por abrir operaciones, si nos cobran algunos brokers, incluso te cobran por sacar dinero después, hay de todo, ¿no? Entonces hay que ver un poquito, incluso hay gente que hace transferencias de dinero y el propio banco les cobra también por hacer esa transferencia. Entonces hay que calcular todas esas comisiones y tenerlas en cuenta a la hora de calcular, ¿no? Si tenemos un ratio medio, ¿vale? Un ratio medio significa que después de 100 operaciones, después de 1000, después de 100.000 operaciones, la media nos sale de que si perdemos 1, acabamos ganando 3. Lo mismo, si perdemos 10 euros, acabamos ganando 30. Es decir, ganamos de media 3 veces más de lo que vale una operación perdedora para nosotros. Significa que necesitamos más de un 33% de acierto, es decir, necesitamos acertar más de un tercio de las operaciones para acabar en positivo, por lo mismo que hemos comentado, ¿vale? Porque las comisiones al final nos acaban restando. Lo mismo, si tenemos un ratio medio de 1 a 5, nos vale un poco más, nos vale algo más del 20% de acierto para ser rentables, por exactamente lo mismo, el tema de las comisiones. Es decir, nosotros tenemos que acabar calculando dos cosas. Primero, si tenemos una estrategia, ¿no? La estrategia que sea, cada uno tendrá alguna diferente. Tenemos que testearla o bien aprender una estrategia que ya sabemos que funciona y de ahí lo que tenemos que sacar es, vale, si este espacio es el que suele haber, ¿no? Desde mi punto de entrada hasta el punto en el que salgo con las pérdidas, debe haber de media, imaginaos que esta estrategia de media nos suele salir 3 veces más, ¿vale? Del espacio que hay desde la entrada hasta la pérdida, comparativamente con el espacio que hay desde la entrada hasta el punto en el que recogemos ganancias, ¿vale? No tiene por qué ser el take profit, sino que al final, pues, este cálculo es muy sencillo. Si vemos, si vamos anotando todas las operaciones que tomamos y vemos que en una ganamos 30, en la otra perdemos 10, en la otra ganamos 40, luego ganamos 20 en la siguiente, luego perdemos 10 otra vez, ¿no? Pues la media de todo esto nos sale que ganamos 3 veces más de lo que perdemos, es decir, un ratio beneficio-riesgo de 3 a 1, ¿no? Y después tenemos que calcular el porcentaje de aciertos, ¿no? Cuántas veces acertamos y cuántas veces fallamos. En este ejemplo tonto que hemos puesto aquí, hemos acertado 3 veces, ¿vale? Y hemos fallado 2 veces, ¿vale? Y de aquí, lo mismo podría ser si en lugar de tener estas 5 operaciones, tenemos 50 operaciones. Contamos cuántas hemos acertado, imaginaros que son 300, y cuántas hemos fallado, imaginaros que son 200. Pues exactamente lo mismo. Calculamos y de aquí nos saldrá el porcentaje de acierto que tenemos. Al final, ¿qué es lo que nos tiene que salir? Que este porcentaje, ¿vale? Con los ejemplos que hemos puesto antes creo que queda bastante claro. Si necesitáis más temas, pues lo volvemos a repasar. Pero lo que tiene que salir es que el porcentaje de acierto junto con el ratio beneficio-riesgo tiene que darnos un resultado positivo, ¿vale? Teniendo en cuenta, como decíamos, siempre, ¿no? El tema de las comisiones también, que no sé dónde meterlo porque me he quedado sin espacio. Ahí está, menos C, comisiones. Pero al final, con esta guía y con los cálculos es súper sencillo de conseguir y pues al final siempre tenemos que estar un poquito por encima, por lo menos para no perder dinero teniendo en cuenta las comisiones. No sé si con esto os queda suficientemente claro porque ahora vamos a explicar el cálculo de, como comentábamos... Están preguntando un par de cositas, Óscar. Que cómo Sí. pueden gestionar eficientemente y que cómo, que pues si puedes explicar de nuevo para comprender bien el 3 a 1. Vale, esto es súper, súper, súper sencillo, ¿vale? Y lo voy a explicar en el gráfico porque igual se entiende mejor. Voy a poner, por ejemplo, el eurodólar. Y esto puede ser cualquier activo, da igual qué activo sea. Imaginaros, ¿no? Porque aquí tiene TradingView una herramienta muy útil, que es esta de aquí. Imaginaros que nosotros hemos entrado aquí, ¿no?
y nuestra estrategia dice que, pues, que hay que poner stop debajo de este mínimo por lo que sea, y nuestra estrategia dice, pues, que hay que poner el take profit a este nivel por lo que sea, ¿vale? El stop loss, el take profit, siempre hay que ponerlos a niveles, perdón, técnicos, no, esto no quiere decir que siempre tenga que ser el take profit 3 veces superior que la distancia al stop loss. Es decir, no tiene por qué ser siempre esta distancia y tenemos que coger esta distancia y multiplicarla 3 veces hacia arriba, o 2 veces, o una vez. No, no significa eso. Significa que nosotros hacemos nuestra operativa tal y como dicta la estrategia. Es decir, nuestra estrategia dirá que el stop loss lo tenemos que colocar en ciertos niveles por estas razones técnicas, el take profit los tenemos que colocar a este otro nivel por estas razones técnicas. A veces nos dará un take profit mayor, otras veces inferior, lo mismo con el stop loss, pero nosotros lo que tenemos que ver o tenemos que analizar es cuántas veces es superior esta distancia, esta de aquí, el take profit, a esta de aquí, que es el stop loss. Y con eso calcularemos el ratio beneficio-riesgo. Si usáis TradingView, por ejemplo, pues aquí, usando esta herramienta, pues os dará directamente que vemos relación riesgo-beneficio 1,51. Es decir, que en este caso, esta operación es de casi, bueno, no llega a un 2:1, es en este caso de un 1,5 a 1. Entonces, sabemos calcular ahora en una operación qué es lo que nos da, en este caso, qué ratio beneficio-riesgo tenemos. Lo mismo podemos hacer con todas las operaciones. ¿Qué es lo que va a ocurrir normalmente? Lo que va a ocurrir normalmente es que, o espero al menos, que todos vosotros tengáis un cuaderno o un Excel donde vais apuntando todas las operaciones que tomáis y vais poniendo también el resultado que habéis tenido, ¿no? Pues como hacíamos antes, 30, menos 10, 40, 20, menos 10, menos 10, 50, 10, 30. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Si yo sé que siempre mantengo esto estable, es decir, que mi pérdida siempre va a ser la misma cantidad porcentual de mi cuenta, que esto lo vamos a ver cómo calcularlo, pero si yo siempre mantengo esto fijo, al final puedo ver cuánto es una pérdida, cuánto es una ganancia y sacar la media, la estimación media de cuánto equivale mi pérdida media respecto a mi ganancia media. ¿Cómo se calcula esto? Súper fácil. Fijaros, al final, si nosotros tenemos el 1%, que en este caso lo estamos simulando como si fuera 10 euros siempre, nosotros vemos también, calculamos o sumamos todas las operaciones ganadoras, sacamos una media, ¿vale? Una media normal y corriente de las pérdidas, por un lado, perdedoras, es decir, sacamos la media de las perdedoras y sacamos la media de las ganadoras, ¿vale? Y aquí nos va a dar una cifra y aquí nos va a dar otra cifra, ¿vale? Entonces, cuando calculemos el ratio beneficio-riesgo, significará que esta media de las pérdidas equivale al riesgo medio que solemos asumir en cada una de las operaciones, y aquí el beneficio medio que asumimos en cada una de nuestras operaciones. Cuando ponemos esta cifra, imaginaros que en este caso la media de las pérdidas aquí nos sale 10, ¿vale? Porque tenemos aquí 10 más 10 más 10 entre 3, 10. Y en este caso, pues si hacemos el cálculo, yo lo he hecho a propósito para que salga 30 en este caso, ¿no? Entonces, en este caso, la media nos sale 30 entre 10, que si simplificamos, matemáticas que solíamos hacer, ¿no? En la escuela dividimos las dos partes entre 10, 3:1. Es decir, nuestro ratio beneficio-riesgo medio es de 3:1 en todas estas operaciones que hemos tenido en cuenta y que hemos apuntado, mejor dicho. ¿Qué es lo que tenemos que calcular después? Por otro lado, hemos dicho que tenemos que calcular el porcentaje. ¿Cómo calculamos el porcentaje? Súper fácil también. Contamos la cantidad de operaciones que hemos hecho, contamos las perdedoras, ¿vale? Y contamos las ganadoras. Y de ahí sacamos el porcentaje. Es decir, si en total he operado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 veces, y de esas 9 veces, lo voy a apuntar aquí el numerito pequeño,
hemos ganado, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hemos ganado 6. ¿Vale? Pues significa en este caso pues que andaremos aproximadamente, muy aproximadamente, por encima del 50, aproximándonos al 60, y con la calculadora nos lo dirá perfecto, ¿vale? Pero al final, en este caso, sabemos que hemos hecho 9 operaciones en total, sabemos que 6 de ellas son ganadoras, sabemos que 3 de ellas son ganadoras y podemos calcular en qué cuántas veces respecto al total, es decir, el porcentaje de ellas que han sido ganadoras. Si tenemos un 60% de acierto aproximado, que hemos hecho por hacer los números redondos, poner un 60, ¿no? Es decir, acertamos más de la mitad y además cada vez que ponemos una operación nos llevamos 3 y cada vez que perdemos nos llevamos 1 de media, significa que acabamos, incluso restando las comisiones, acabamos siendo rentables o acabamos en positivo. ¿Por qué? Porque cada vez que operamos ganamos más de lo que perdemos, además ganamos más veces de las que perdemos y aunque le quitamos la comisión, que suele ser una cifra muy pequeña, normalmente la comisión solo nos afecta si estamos raspando con quedarnos igual, ¿vale? Con quedarnos que ni perdemos ni ganamos. Ahí es cuando la comisión nos hace daño. Pero si ganamos ampliamente, al final no tenemos ningún problema en ese sentido. Así que es súper sencillo calcularlo, una calculadora os lo hace súper sencillo también. Y si aun y todo veo que me mandáis un montón de mensajes de que no lo conseguís, pues ya prepararemos un Excel o algo en el que os lo calcule automáticamente, pero ya veis que yo creo que es bastante sencillo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que le voy a pasar a Rubén el mando y Rubén nos va a explicar lo que os comentaba, lo que comentábamos sobre cómo calcular con cuánto entrar en cada una de las operaciones y cómo hacer esa gestión, ¿vale? Para que una operación no valga mucho y otra operación valga pues absolutamente nada. Así que ahí va Rubén. Espero que te haya llegado Sí, el cambio. ya estoy aquí dentro. Muy bien, a ver, hay mucha más información que vamos a comentar en el siguiente webinar, como antes os estamos adelantando, ¿vale? El del 16 de marzo, que es la segunda parte de este. Pero yo quiero que, como antes estaba mencionando Óscar, podamos establecer bien las bases de lo que estamos explicando para poder profundizar en el siguiente webinar. El siguiente webinar va a tener un poquito más práctica, más en el gráfico, más a nivel de profundizar en las herramientas, en el ratio, realmente, establecer un ratio y el cómo ponerlo, el cómo explicar en cuanto al macro, el micro, etcétera, etcétera. Pero es importante que definamos primero nuestro volumen. Y aquí ya voy respondiendo a algunas de las preguntas que me habéis hecho. Em, por ejemplo, no importa que sea una cuenta de 500, de 1000, de 50.000, no importa. Cuando estamos refiriéndonos a un porcentaje, no importa de cuánto sea el dinero. Lo que tenéis que entender es que una cosa es el porcentaje o volumen al que refiere la operación y otra cosa muy distinta es el ratio, que es lo que estaba intentando explicar Oscar. El ratio en cuanto a mi objetivo. Yo voy a intentar conseguir un objetivo que va a ser, como él os estaba explicando, pues un 3-1 o un 2-1 o un 5-1, lo que sea, porque no lo sabemos. A nivel técnico, el propio gráfico nos dará más o menos un enclave donde yo puedo establecer que más o menos sea un 5-1, un 3-1, dependerá de muchas circunstancias, ¿vale? Hay veces que a nivel técnico solamente te va a ofrecer un 1-1. Ahí está un poquito tu criterio de si lo aceptas o no, porque a lo mejor no es buen negocio para ti y no lo quieres aceptar. Pero independientemente de eso, lo que estamos intentando, como ha explicado, es que podáis entender a qué se puede asemejar o simplificar para que a nivel técnico podáis pues hacer mentalmente un cálculo con vuestro dinero y sepáis que si yo estoy arriesgando X, lo que sea, mi objetivo tiene que ser mayor que lo que estoy arriesgando, porque si no, no es negocio, ¿vale? Yo me voy a meter un poquito en esto. Vamos a hablar acerca del volumen. Y os refiero a un ejemplo muy sencillo. De hecho, pues como comúnmente la plataforma quizá más extendida por casi todo el mundo es el MetaTrader, pues obviamente casi el 80% de los brokers lo están utilizando. Ahí está hablando casi siempre de lotajes, porque
de alguna forma han hecho, junto con el apalancamiento, una referencia, no voy a entrar mucho dentro, ya lo explicamos anteriormente en otros webinars, pero básicamente es que un lote replica, dependiendo del porcentaje de apalancamiento, en X, en lo que sea, ¿vale? Lo normal es que replique en unos 100.000, porque imagina, un lote del eurodólar replica como 100.000 euros que yo hubiese comprado del contado del eurodólar, ¿vale? Por lo tanto, si yo, que ya estoy con un lote moviendo y me van a requerir X, lo que sea de garantías, imaginad, no sé, 500 euros o 2.500, ¿vale? Más fuerte, porque el apalancamiento es mayor, no sé. Ahí es cuando yo estoy teniendo en cuenta que cada vez que yo estoy comprando o vendiendo un lote, estoy utilizando una unidad de volumen determinada por esa plataforma que va a repercutir sobre una cuantía. Una cuantía que, sea ganancia o pérdida, es como si estuviesen moviendo esos 100.000 euros o dólares. Por lo tanto, lo que me cause de pérdida o ganancia tiene que ver con el movimiento que estén provocando esos 100.000. A pesar de que yo esté prestando estas garantías que se me retienen durante un periodo muy pequeñito de tiempo y luego se me devuelven, olvidaos de esto ahora mismo, simplemente que lo podáis tener como fondo de colchón. Tenéis que saber que si yo elijo coger un lote, estoy jugando un poquito fuerte. Y tengo que saber que eso va a repercutir sobre mi cuenta con beneficios o ganancias digamos, de ese calibre. Por lo tanto, para empezar a saber qué tipo de volumen, yo me iría a poder definir un porcentaje, no una escala lineal, que es como llamamos a esto. Es decir, utilizar siempre un mismo calibre, como os decía Oscar, pero en referencia a vuestro porcentaje designado, porque siempre un porcentaje va a hacer referencia a eso, a una parte ecuánime de vuestra cuenta y no a una misma disposición de capital independientemente del capital de la cuenta. Os pongo un ejemplo muy sencillo. Si yo tuviese una cuenta de 5.000 euros y cojo un lote, ese lote imaginad que me puede provocar una ganancia, no sé, de más menos 100 euros rápidamente, ¿vale? Más menos 100 rápidamente. Pero si yo, en vez de en una cuenta de 5.000, lo estoy haciendo en una cuenta de 500 y vuelvo a coger un lote, bueno, para empezar deberíamos tener un apalancamiento bestial. Pero además, si lo puedo conseguir, esta pérdida antes sobre una cuenta de 5.000 era muy poquito, era un 2%. Pero sobre una cuenta de 500 estamos hablando de un 20%. Es mucho dinero. ¿Por qué yo tengo que incidir sobre esto? Porque es el volumen que yo he seleccionado. Entonces, para protegerme de todo bueno, estas oportunidades que a veces no sabemos aprovechar en cuanto a apalancamiento, lo que tengo que hacer es olvidarme de todo esto y centrarme en el dinero que yo tengo y de aquí designar un calibre. Que tengo 5.000, el calibre, imaginad, de un 1% siempre va a hacer referencia al 1% de esos 5.000. Que tengo 500, no pasa nada, porque el 1% de esos 500, X, lo que sea, siempre va a hacer referencia al capital que yo tengo, que son 500, ¿vale? Entonces siempre me salvaguardo. Y de hecho voy a poner un ejemplo de esto, de un crecimiento lineal y exponencial. Yo sí que he sacado tablas y Excel y me he preparado algunas cositas que os van a gustar. Mirad, para empezar, vamos a ver el de las pérdidas. Es bastante interesante. Si yo fuese capaz de entender que cada vez que yo pierdo, aunque sea el mismo porcentaje, me va a costar más tiempo recuperar la cuenta, yo voy a entender cuán importantes son las pérdidas. Es un poquito la parte práctica que antes estaba introduciendo. Mirad, cuando yo tengo aquí que una pérdida, estamos hablando de un capital de 10.000 euros inicialmente, ¿vale? Una pérdida del 2% me estaría dando 200 euros de pérdida. Y yo necesito provocar una ganancia de más del 2%, es decir, más de lo que he perdido, para que de nuevo pudiese contar con esta cantidad de 10.000 euros. ¿Vale? Igualmente, si estamos hablando del ejemplo siguiente, con una cuenta igualmente de 10.000, si yo he perdido ya un 5%, tendría que recuperar más de un 5 y así sucesivamente. Imaginad cuando ya pasamos de ciertos porcentajes como un 30 o un 40%, estamos hablando de que yo tendría que incorporar en beneficios continuados más de un 40 o más de un 60%
para poder llegar al punto inicial de esos 10.000, ni siquiera ganar dinero con mi cuenta. Es decir, la posibilidad de recuperación se vuelve extremadamente difícil conforme aumenta las pérdidas. Entonces, imaginad lo importante que son las pérdidas. ¿Por qué digo esto? Porque es importante que podamos ser muy medidos, más que medidos, disciplinados con las pérdidas. Porque cuanta más pérdidas provoquemos, más difícil es levantar la cuenta y más tiempo podemos tardar. Por eso también es vital aplicar un porcentaje. Me da igual si mi cuenta es de 500, de 1000 o de 1.000.000. Yo tengo que aplicar un porcentaje y en base a ese porcentaje mis calibres irán asignándome un crecimiento de la cuenta, ¿vale? Y ahí es cuando paso a la siguiente tabla, para que podáis verlo. De hecho, fijaos, un ejemplo sencillo que no iba a explicar, pero que os puede hacer un poco de referencia. Mirad, si quisiéramos aplicarlo tipo martingala, tan famoso que es, y vamos a poner igualmente el ejemplo de esos 10.000 euros. Mirad, ¿qué está sucediendo? Yo el primer tiro lo pego y me pega una pérdida de 100. El segundo lo pego más fuerte, que es al doble, me va a pegar 200. Pero fijad qué sucede. Conforme yo empiezo a bajar y a bajar y a bajar, en la vuelta 7 estoy acabado. Es que no llego más, porque ya estoy por debajo de lo que yo necesitaría. Pero es que más, si yo siguiera haciendo, ahora mismo he dejado hasta 15 para que veáis cuánto podría estar provocando de pérdidas. Es muy diferente a si yo llevo una cuenta, en este caso en ganancias, vamos a ver, en porcentaje, si yo llevara una cuenta, perdón, esta no es, esta es de las pérdidas, esta. Si yo llevase una cuenta igualmente de 10.000, vamos a ponerlo, con un porcentaje del 1%, cuando yo voy en la vuelta 15, estoy ganando, simplemente aplicando de forma lineal, un 1%. Estoy ganando más de lo que sería ese 15%. Estoy ya con un 16-10 en la vuelta 15 y debería estar ganando un 15% si lo estoy haciendo lineal todo el rato. No estoy hablando de interés compuesto, estoy hablando de que cada disparo me proporciona un 1% y que yo he seguido continuadamente ganando un 1%, un 1%, un 1%. En la vuelta 15 debería tener un 15%, pero no, porque siempre está supeditado al capital que yo tengo. El 1% del principio sí son 100, pero el 1%, por ejemplo, de la vuelta 12 ya son más de 100, en este caso más de 110, serán 111 y pico. Y así, prorrateadamente, me va ayudando a sumar, aunque el disparo sea lineal, me va ayudando a hacer un crecimiento mayor. De hecho, vamos a ver la parte de las pérdidas. De igual forma, si yo, os pregunto ahora mismo a todos, si yo tengo 100 X, lo que sea, y disparo al 1%, ¿cuántos disparos tengo? De una cuenta que tenga, no sé, 100 euros, 100 dólares, me da igual, 100.000, lo que sea. ¿Cuántos disparos tengo? ¿100? ¿10? Yo siempre voy a disparar al 1%. ¿Cuántos disparos tengo? Por ahí me dicen 100. No, tengo más de 100. Tengo más de 100 porque fijaos bien, la primera pérdida sí es de ese 1%. Estamos hablando ahora de una cuenta de 20.000, pero vamos a ponerlo también para que no nos parcialicemos con el mismo capital, 10.000. Fijaos, cada pérdida del 1% estamos teniendo ahora mismo 100 euros de pérdida, que es un 1%. Pero después, ¿qué sucede con la siguiente? Como mi capital inicial para provocar esa pérdida es inferior a 10.000, también va a ser inferior a 100 euros la pérdida. Y así consecutivamente, tiqui, 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 para que yo pueda tener más de 100 disparos. Realmente no tengo 100 disparos, tengo bastante más de 100 por eso mismo, porque la curva de capital va disminuyendo, ¿lo veis? Mirad, 100 disparos y he perdido, ¿qué? Un porcentaje interesante de la cuenta me queda solamente el 36%. He perdido mucho, pero no la he perdido entera. Y he disparado 100 veces al 1% todas las veces, como veis aquí. Al 1% todas las veces. Entonces, por eso es tan importante que podamos definir un porcentaje, ¿vale? Bueno, esto ya lo explicaré en la siguiente que tengamos y un poquito también la parte exponencial en el siguiente webinar. Pero quería que vieseis un ejemplo y estamos hablando de que las matemáticas no engañan, de cómo podemos ir aplicando de forma constructiva en la parte de las pérdidas y también en la parte de las ganancias, para que de alguna forma siempre que nos sujetemos a un porcentaje
y a un ratio, que es lo que vamos a estar vinculando para el siguiente webinar, podamos hacer que la cuenta, cuando pierde, va a perder en esta clase de disminución que llamamos, a ver si lo puedo dibujar. Fijaos, cuando perdemos vamos a ir perdiendo así. Va a estar poco a poco dilatándose en el tiempo y poco a poco va a estar compensándose. No va a llegar a cero o no debería llegar a cero. Y cuando ganamos, ya lo veremos, vamos a estar haciéndolo así, siempre y cuando apliquemos un porcentaje, ¿vale? Entonces, no quiero dilatarme en el tiempo, no sé si hay alguna pregunta. Iba a explicar un poquito también, bueno, los calibres de los disparos, pero como vamos a mencionarlo en el siguiente webinar, me voy a quedar aquí. Y sí que vamos a mencionar muchas cosas interesantes en el siguiente webinar, como os digo, la parte de los calibres, la parte de la gestión con, bueno, el take profit, los break-even, un sinfín de cosas que van a estar muy interesantes. No obstante, si hay alguna cosa que en este webinar no habéis entendido, que queráis preguntar, saber más a fondo, como os ha dicho Oscar, estamos disponibles en cualquier modo y forma para poder solucionarlo. Y si no, estáis invitados a tener para el siguiente webinar la pregunta preparada y en tal que empecemos os damos la oportunidad, esos 2-3 minutitos para que lo preguntéis y enlazamos ya con lo siguiente que tenemos preparado para el webinar, ¿vale? Sí, bueno, compartiré un tipo de Excel en algún momento más sencillo para que podáis ver todo ese tipo de cálculos, ¿vale? Y nada, no sé si Oscar quiere comentar algo más o vosotros tenéis alguna pregunta. ¿No? Perfecto. Bueno, pues ha sido un placer estar con vosotros. Igualmente, recordad que dentro de 15 días, si no me equivoco, ¿no, Rubén? Sí, va a ser el 16 de marzo. Terminaremos con este apartado, lo completaremos. Así que si estáis descubriendo cosas interesantes, es imprescindible que os apuntéis para tener la información completa. Nos queda, yo creo, incluso lo más interesante, diría, la parte más práctica, la parte más de aplicación, donde veréis un poquito cómo aplicar todos estos pequeños conceptos tan importantes, ¿no? Al final, que hemos estado comentando hoy. Os podéis apuntar desde ya, de hecho, en la página Aquí. xm.com/es/webinars, lo tenéis ya disponible y os podéis apuntar desde ya. Podéis poner en vuestros calendarios de vuestros móviles que os avise para que no se os olvide ni os lo perdáis. Y nada, y cualquier duda que tengáis, como ha dicho Rubén, nos podéis contactar por redes sociales. A mí me podéis encontrar como Oscar Status en todas las redes sociales prácticamente, menos en las cochinas. Y, y nada, y cualquier otra duda que tengáis que queráis preguntar en directo, como os ha dicho Rubén, si llegáis puntuales, al principio os daremos la oportunidad de preguntar y Así las es, responderemos en el momento. así es, no hay problema. Sí, exactamente. Sí, quedará grabado. Si tenéis algún problema, bueno, habláis con XM para que os pueda ayudar a salvar toda esta información y al final que podáis tener el webinar grabado. No obstante, os escribo el correo electrónico por si a alguno no le llega, no puede o lo que sea, y me lo dice y yo le ayudo, ¿vale? No obstante, digo que aquí en la web vais a tener parte de lo que vamos a hablar, pero no han completado toda la información que les pasamos. Os adelantamos que ya hay más información que todo esto que hay aquí ya puesto en la web preparado para el siguiente webinar, ¿vale? Así que no os lo perdáis, no podéis faltar. Y nada, os deseamos un feliz trading esta semana. Un saludo. Hasta luego.